¿Cómo se vive, presidente? Nosotros la hemos vivido como aficionados, como periodistas. Tú la viviste como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, una Copa del Mundo, la de Alemania, hace 20 años. Pues se vive intensamente, pero me encantó. ¿Se disfruta o es tanta la presión, presidente, que en ese momento no se disfruta? Pues mira, tú lo viviste en Alemania, por ejemplo, yo no podía salir a la calle. A partir de Alemania ya empezaron esos precios de 2,000 euros, 3,000 euros. ¿Te acuerdas? Antes del partido inaugural, la locura que era cuando echaste a Mesa allá en Costa Rica, acuérdate, no se te olvide que echaste al profe Mesa en Honduras. En Honduras es como en la Honduras. escuela, Después se echó el solo. No, después de haber perdido con Costa Rica. Fútbol para Todos Mundialista. Una ventana abierta al mundo donde conocerás la belleza, la cultura, tradición y gastronomía de todos los jaliscienses, combinada con el conocimiento de David Medrano, Jerónimo Camberos, invitados especiales y las historias de los mundialistas. Aquí inicia el camino al evento más importante del 2026. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta cita que tenemos cada semana para hablar con el señor Camberos y con nuestros invitados y colaboradores de todo lo que significa la Copa del Mundo. Camberos, ¿cómo andas? Bien, Medrano, con mucho gusto de saludarte, de saludarlos y sobre todo, la verdad, qué privilegio, qué privilegio estar en estos ejercicios porque hemos tenido protagonistas de diferentes ángulos. Nos han platicado jugadores, nos han platicado gente histórica del fútbol, pero ahora va a ser más interesante desde otra óptica. Todo lo que rodea a una Copa del Mundo que, bendito Dios, creo que Dios nos ha dado la oportunidad en los últimos mundiales estar en los países donde se han jugado y hemos podido ser testigos de lo que ha ido creciendo esto, de lo que vivimos en México 86, ¿sí? Que es del que tenemos más referencia. Más referencia a nosotros a lo que vivimos en Qatar, que fue el más reciente. Una locura absoluta en todos los órdenes de todo, ¿no? Y ahora, bueno, que nuevamente en nuestro país tendremos con otros condimentos especiales, ¿no? Más países, más sedes, 3 países en conjunto diferente. Jero, y con redes sociales. Redes sociales que ahora... Que es un tema, inclusive te hablo, la FIFA en sus regulaciones para la venta de derechos y todo, y ahora pone especial atención en el tema contenido. Y por ejemplo, las personas públicas como tú, no puedes subir nada que tenga que, durante el Mundial, que tenga que ver la FIFA, porque te tiran todo. Incluso con la tecnología, pero gente custodiando de ellos permanentemente en los partidos, viendo que no saque siquiera un celular para grabar, mucho menos para fotografiar. Sí, sobre todo si tú eres un personaje público, si tú en el estadio sacas, pero no, porque esto ha crecido en forma inusitada. Hemos platicado aquí lo que fue la Copa, nosotros no recordamos lo que fue la Copa del Mundo de México 70, pero hemos platicado, pero sí nos tocó vivir ya en Guadalajara la de 86. Y créanme con lo que vivimos ahora, con todo esto, no, hombre, pues hay... Por todos los es que hemos invitado a un gran personaje el día de hoy a la charla. Gran personaje. Gran personaje que en 2 mundiales tuvo su gestión y que fue un parteaguas en muchos temas, en la evolución de la selección mexicana, en la logística y sobre todo en lo a toda madre que es. Eso sí, no ha cambiado. Con nuestro personaje Alberto de la Torre y vamos a la charla con él. Aquí estamos, señor Camberos, y nuestro invitado es de lujo porque si en México hay un poco menos de 500 futbolistas que han jugado mundiales, hay menos de 50 que han sido presidentes de una federación en un mundial y tenemos a uno, que es Alberto de la Torre Bouvet, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Y sobre todo de Jalisco, ¿no? Orgullosamente, sí, claro. Como ha habido pocos presidentes, recuerdo ahora al ingeniero Juan José Leaño también de muy buena gestión, y yo creo que del señor Alberto de la Torre, ya platicaremos durante el programa y conforme lo vayas tú teniendo a bien, solamente tenemos buenos recuerdos y situaciones en los que cuando él podía ayudar, sobre todo la gente acá lo hacía, en el sentido estricto del periodismo, de alguna operación que ya platicaré, una anécdota adelante con Héctor Huerta para la transmisión de derechos de la radio a principios de los 2000, tipazo el gran Manoveto. Presidente, gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme y aquí estamos.
¿Cómo se vive, presidente? Nosotros la hemos vivido como aficionados, como periodistas. Tú la viviste como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, una Copa del Mundo, la de Alemania, hace 20 años. Me tocó la suerte de estar en dos, que fue la Corea-Japón y fue Alemania. Pues se vive intensamente. Intensamente cuando tú traes un trabajo de 4 años con una selección, cuando tú traes colaboradores que están bien metidos en la problemática que es llegar a un mundial y jugarlo. Pero me encantó. O sea, yo creo que todos me dicen, oye, pues envejeces, pues sí, pero pues uno es muy feliz cuando llega a todos esos eventos. ¿Se disfruta o es tanta la presión, presidente, que en ese momento no se disfruta? Pues mira, tú lo viviste en Alemania, por ejemplo, yo no podía salir a la calle. Claro. No podía salir porque, no por la afición se portó de maravilla, pero era el pedir boletos, no puede salir. Entonces yo estuve muy metido en el hotel y pues, las salidas en la noche, cosas así, sí podía salir. Ahí empezó una locura inusitada por los boletos para los partidos de México en la Copa del Mundo, ¿no, Jero? O sea, a partir de Alemania ya empezaron esos precios que 2,000 euros, 3,000 euros. ¿Te acuerdas? Antes del partido inaugural, la locura que era. Era una pregunta que yo que quisiera empezar con señor Alberto de la Torre. No estés de acuerdo, por lo menos los que vivimos esos tiempos un poquito más para atrás, no tanto, pero los mundiales, el del 2002, que fue inusitado en Corea por 2 países y Japón, pero el del 2006, por lo que representa Alemania, por su pasión futbolística, por el primer mundo que es Alemania, pero por los cambios que empezaron a haber tecnológicos, todos los mundiales, ¿te parece, salvo lo que has vivido, que ha sido de los mejores mundiales de la historia? Yo pienso que sí. El nivel. De los mejor organizados, de los más civilizados. Yo creo que fue un gran mundial y en un gran país. La verdad fue, lo vivimos intensamente, la organización de cuando transportaban al equipo, la logística que tenían, el orden que tenían. Me tocó incluso desde que fuimos al Congreso, al Congreso en Berlín, cuando les acababan de dar el mundial o les iban a dar el mundial, varias manifestaciones y las controlaba como en 5 minutos controlaban todas las manifestaciones que normalmente hay en todos los mundiales. Pero sí hubo mucho orden. Yo creo que fue de los que yo he ido es el mejor organizado que he visto. Japón, Corea, recuerdo, te vas a acordar, Manoveto, el día que se calificó, ¿te acuerdas? En la cancha del Estadio Azteca, el día de la bronca de Lebrija con el Güero Burillo, sí. Que no sé si era felicidad o era descargo de tanta presión que se vivió, porque hubo un rato en el proceso que parecía que estábamos fuera, Alberto. Sí, ¿no? Recuerda que cuando entró Javier, teníamos que ganar 13 puntos cuando de 15. Cuando echaste a Mesa allá en Costa Rica, acuérdate, sí, no se te olvide que echaste al profe Mesa en Honduras. En Honduras es como en Venezuela, después se echó el solo. No, después de haber perdido con Costa Rica fuimos a Honduras y ahí en el aeropuertito ese de Honduras ahí se lo jaló. La realidad es que se tomó la decisión desde que perdimos contra Costa Rica aquí. Ese domingo ahí tomaron la decisión, Alberto. Dijeron, ahí vimos ya no da más. Hablamos con Javier y todo, pero no podíamos cambiar el técnico. En 3 días jugábamos en Honduras. En 3 días y aparte era un partido muy bravo, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, ahí cuando entra Javier tenemos que ganar 13 puntos de 15. Claro, sí, no, estábamos con el agua hasta el cuello. Y dio muy buenos resultados. Yo creo que cambió la motivación, ahí ayudó mucho que en ese momento nombramos al Güero Burillo como presidente de las comisiones de selecciones nacionales, porque tenía una expertise muy interesante y cambió totalmente la actitud y se vio que se ganaron los 13 puntos, aunque en el último partido contra Honduras creo que teníamos que ganar por 3 goles, ¿no? Diferencia. Y así ganamos, ¿no? Por 3 goles. Sí.
Ese partido sí, de locos, ¿eh? No, Yo dije, donde no califiquemos me tengo que ir a vivir a Nos vemos. Katmandú. Oye, ¿y qué le pasó, Alberto? Era más el Güero Burillo el que llevaba el día a día con la selección. ¿Qué le pasó a Javier en aquel partido contra Estados Unidos cuando terminó la primera fase y todos dijimos, Estados Unidos en Yenyú? ¡Estamos, claro! Estábamos viendo la televisión y nos podía tocar Portugal o Estados Unidos. Entonces dijimos, no, pues Estados Unidos mucho mejor, mucho mejor. Yo pienso que nos ganaron la partida porque Estados Unidos se dedicó a estudiar a México mucho tiempo. Yo vi que tenían que usar mucha tecnología y era una generación que habían hecho durante 8 años. Y le ganaron la partida tácticamente, según mi punto de vista, ¿no? Yo, con el poco conocimiento, pues los cambios también, yo decía... No, pues, a la hora empezamos a hacer homenaje al minuto 30, presidente. a la hora que cambió a Ramoncito, dije, pues es el único que tira gol, que estaba desbordando y tirando. Entonces, no lo entendí muy bien. Y ya un Aspe viejón, desgastadón. Y una de las cosas que realmente no me gustó de Javier en ese momento fue que antes del partido les dijo, yo ya no voy a seguir en la selección. Sí. Voy a España. Ya estaba arreglado para irse a España. Sí. Y conmigo, de palabra por lo menos, estaba comprometido a que pasara lo que pasara. ¿Iba a seguir? Iba a seguir 4 años. Ah, ok. Otro proceso, pero... pero bueno. Pues algo en lo personal, ¿eh? Te falló a ti, al presidente de palabra. Sí, pero bueno, pues le convino más en su momento. Y yo creo que ese partido se inventó mucho y nos ganaron. Pagamos caro. Y luego, dolió mucho. Luego viene 2006, asumes tú ya el mando de selección. Así se acaba la etapa del Güero Burillo con toda su gente y asumes tú con Memo Cantú lo que es selección mexicana. Recuerdo, a ver si... ¿Era Bielsa? ¿Era Scolari? Hugo y la Volpe, ¿cómo era? Recuerdo que hubo una terna, ¿no? La selección. Sí, para candidatos. Era una terna de 4. A ver. No, decían aquellos. Era Bianchi. Bianchi, claro. Era Scolari, Hugo Sánchez y la Volpe. Y la Volpe. Ricardo. No sé de dónde sacaron que hicimos una encuesta en el público, pero no hicimos ninguna encuesta. Entonces, yo formé la Comisión de Selecciones Nacionales con Justino, que era el tesorero, con Álvaro Dávila, con Víctor Garcés y yo. Entonces platicamos con todos, menos con Hugo. Hugo nos mandó una carta que no le interesaba, que porque él tenía un compromiso con Pumas y todavía no lo había acabado. Hablamos con Bianchi. Y realmente en la mente ya teníamos a la Volpe, ¿no? Claro. Pero Bianchi nos dijo muy amablemente, tengo un problema familiar en Italia y no podría agarrarlo. Fuimos a Miami con Scolari y Scolari no nos gustó algo que nos dijo porque nos dijo, mire, yo le entro, acaba de ser campeón mundial. Claro. Pero si de aquí a diciembre agarro un equipo en Europa, ya no voy. O sea, tenías que estar expensas. Y era muy factible, estaba el momento de Scolari, se iba a ir. Y nosotros sabíamos, ya en una reunión que tuvimos, creo que ¿quién fue? Que el propio Justino me dijo, dale. Ya no le hagas, pues tú conoces perfectamente a ya nómbralo tú, claro. El que tú quieras, ya ni votemos. Claro. Entonces, y yo ya lo expuse ya en la ¿cómo se llama? En el Consejo Nacional. Y les dije, miren, conoce el fútbol mexicano, trabaja con jóvenes y ha sido exitoso. Y yo que era el que cobraba de los nombres esos, un poquito menos, ¿no? O por ahí. No, Bianchi estaba bien. Hugo, pues no sé. Y Scolari sí se dejaba. Tosquito. Se dejaba pedir fuerte. Pero bueno, se arreglaron rápidamente porque en ese tiempo Gonzalo Fernández manejaba el dinero ahí de la federación
y era muy cuate de él también, Sí. y rápidamente se arreglaron. Se dieron Sí. las cosas. Y aparte quería. El problema era que nos lo soltara Toluca, ¿no? Claro. Que sí lo soltaron amablemente, hablamos con don Valentín, lo soltaron, y así estuvo. Y ahí vino. Mano Beto, hablando ya del fútbol, vamos a decir, moderno. Perdón, y entre paréntesis quiero decirles que tuvo muy buenos resultados en el proceso, que se calificó con mucha tranquilidad. Así es, hasta tranquilos, hasta dicen que jugamos con reservas algunos partidos. Sí, caminando. Pero ahí hay que ver todo el apoyo que realmente dieron los ¿cómo se llama? ¿Los clubes? Los clubes. Eso fue impresionante, que los prestaban a media semana, los microciclos se dieron perfectamente y no hubo necesidad de más dinero, sino que se metió fuerte. Entonces ahí sí hubo un apoyo. Un gran apoyo. Muy fuerte. Y te decía antes de este detalle que en el fútbol moderno, quitando ese México 86 que creo se hizo buen papel, Sí. vino luego el castigo para 90, e inicia y llega a Menotti, donde comienza a aparecer los Maurer, donde comienza a aparecer otro tipo de directivos, Sí. sino en contra como un grupo, como un bloque que también querían pues aparecer en el fútbol. Claro. Después de ahí, pues se habla de que Menotti viene a darle un cambio de mentalidad al fútbol mexicano, pero también, bueno, vienen selecciones con mucha personalidad, que nos representaron muy bien en 94, en 98, pero quizá, y para ti en tu conocimiento, la de 2006 ha sido de las mejores selecciones. Olvídate de los resultados, de cómo jugaban, porque la gente se identificaba mucho con el equipo. Sí, para mí obviamente a lo mejor me gana el corazón, ¿no? Pero quiero platicarte otro detalle, no lo traje, desgraciadamente. En el libro que te dan del resumen del Mundial de la FIFA, que del comité técnico, hay un comité técnico Sí. de ex técnicos mundiales, ponían a México y a la Volpe como la selección que hizo historia por los cambios que hacía. O sea, por la táctica En la que forma de tenía. jugar. Como el ataque, que era lo fuerte de Ricardo. Entonces, ahí tengo ese libro, que pensaba regalárselo a Ricardo, pero no lo he visto. Oye, presidente, estuvo en riesgo, a ver, después de lo de Copa Confederaciones, se hizo una campaña, usted es la realidad, hubo una campaña donde se mandó el mensaje que México estaba en riesgo de ser eliminado, expulsado de la Copa del Mundo por el tema de Aarón y de Chava. Sí. ¿Fue así? ¿La verdaderamente sí estuvimos en riesgo de ser expulsados por la FIFA? Yo pienso que sí estuvimos en algún momento. ¿Sí en riesgo? En riesgo por la mentira y porque alguna vez ya lo platicamos, por el enemigo en casa que teníamos, ¿no? Que estuvo metiendo. Entonces llegó el momento en que yo vi que pues, era algo muy parecido a lo de los cachirules, que esa fue una venganza para dejar fuera del fútbol a Rafael del Castillo y a todo su Consejo Nacional, ¿no? Pero pues ya lo platicamos, nos tocó, ya cuando vimos la bronca muy fuerte, nos tocó ir a hablar con Blatter, con el señor Blatter, que se llevaba muy bien. Yo me llevaba bien con él, pero se llevaba mucho mejor Jimmy Goldsmith. Entonces sacamos una cita allá era una Copa de Oro en Nueva York, no, en Los Ángeles, pero nos dijo, nos vemos en las oficinas, las famosas oficinas de la Trump Tower ahí de Blazer, ¿no? Claro. Y ahí platicamos con él y nos dijo, pedí disculpas y todo por la mentira, porque realmente la mentira fue lo que provocó todo el problema, ¿no? Y le dije, pues yo lo único que pido es que no vayan a castigar a México, castíguenme a mí y a todos. Claro. Los directivos, pero no vayan a castigar a México. Incluso a los jugadores involucrados. Claro. Me dijo, mira, no te preocupes, te van a citar
los abogados de FIFA son peor que no sé, así me dijo, son como nazis los fregados, o sea, son... Bravísimos. Te van a hacer garras, pero tienes que aguantar. Y me dijo, no, pues yo realmente ni a ti ni a México los vamos a castigar. Y Que fue cuando lo citaron en Suiza después. Así es. Que tuvieron que ir hasta la Volpe, fue, ¿no? El doctor Serrano, No, todos ustedes, todos. A comparecer No, como no, a la claro, PGR, no, aquí a hablar y con dicen que estuvo bravísimo, ¿no, Tehuacán presidente? en mano. No, hombre, llegamos ahí, digo, pasó todo eso de que a mí me dijo Blatter, no vayas a llevar abogado, Aguanta. Lo llevaron de todas maneras otras gentes, y me encontré a los que eran de la comisión disciplinaria en aquella época, que por cierto era alguien de Honduras, Sí. y le hablé al señor Grondona, Sí. y todos esos ayudaron un poco para que se bajara la cosa, pero al llegar, pues traíamos, a ver, echen los celulares, y todos aquí. Y va a ir pasando uno por uno. Dijimos, no, pues vamos a ver cuando regresen, El primero que nos diga algo, ¿cómo le que fue? nos digan cómo no, ustedes ya compareciste, sacaban por otra puerta, vas ¿verdad? para allá. Sí. Y así estábamos, hijo de la mañana, entonces, y veíamos a unos llorando y a otros... Como interrogatorio Y otros de tranquilos, FBI. sí. Entonces, ya al final me tocó a mí y la misma. Pues una disculpa y que no sé qué, y que todo eso le tocó primero a Decio y luego a mí. Y a Decio sí lo vi muy fregado cuando salió, pero ya cuando entro, porque lo debíamos pasar nomás. Claro. Ya cuando entro, pues ya una disculpa y todo esto, y sí fue así, fue mentira, y así, y pues aceptamos lo que venga, ¿no? Y y total ya, nos salimos, y nos dijeron, váyanse a México. A esperar el fallo. En 2 días lo esperaban, no. venían Que vamos a venían ir a, no, cabizbajos. que vamos a ir a México, que aquí nos esperamos, ¿no? Nos iban a rebotar. Claro. Entonces, y me acordé que el señor Blatter estaba, Joseph Blatter estaba en el hotel desayunando cuando salimos del hotel. Claro. No el hotel ese bueno donde agarraron a todos, Claro. en el hotel pegado a la FIFA en aquella época. Pues, Ahí vas. arráncate, y decir, oiga, pues nomás que nos den el fallo. Para llegar ya a México, con el fallo, ¿no? Pues sí, sí. Le dije, si es en contra, pues yo Para ya no quedarnos- llego a México. Para quedarnos en el camino, ¿no? Para quedarnos en el camino, regresar. claro. No es cierto, pero sí le dije, oiga, ¿se podrá? Me dijo, espérense 2 horas. Y pues 2 horas ahí de muerte, y a ver qué. Como 2 días. No, a ver, el secretario general, o sea, Decio, y el presidente, pásenle, otra vez con los abogados para darles el veredicto. No, nos pusieron una. Primero un Yo regañador. creo que sentía así ¿cómo se llama? Sí, claro. A punto del infarto. Es la peor presión que he sentido en mi vida. Tensión. La verdad, Sentías que nos dejaban fuera del Mundial. Claro. Sentías claro. Yo dije, hijo de la mañana, pues estén haciendo güeyes. Y entonces, ya cuando me dijeron, pues es una falta así, de la fregada, y entonces tienen que castigar a los jugadores, tienen que castigar al doctor, al doctor Sarur, aún casi, ya metían el castigo del doctor Claro. Sarur a 2 años, creo. Sí. A 2 años. Y Los jugadores 1 año. sí, y una multa a la federación de 80,000 ¿Francos suizos? francos en aquella Exacto. época, sí. No, yo dije, "Uf, Ya estuvo. Ya Aquí los fregamos. traigo. Ahorita Claro, se los ya doy. fregamos, ¿no?" Y hasta dije yo, y luego te platico otra anécdota. Yo dije, yo los pago. Claro. Ya saliendo de ahí, yo los pago. Pago. Ya salimos de ahí, el que iba más enojado de todos era pues, el señor Cañedo, ¿no? Hablándole a Choc y no sé qué. Y bueno, ahí nos dijo, no, es momento de celebrar a los jugadores y todo eso. Sí le tuvimos que decir a Sarur que
que iba... ¿Se la tenía que chutar? Sí. Iba a ser el que chivito. Iba castigado El 2 chivito. años. Se la tenía que chutar. Y a los jugadores también les dijimos, oye, ahorita están castigados, pero puede venir otro castigo Claro. importante, no la friegue. Pues vamos a hacer todo lo posible por Claro. quitarles el castigo, que lo hicimos luego. Y ya llegando a México, ¿se acuerdan ustedes del ingeniero González? ¿Te acuerdas? José Luis, la Calaca. Eh, Sí, claro. Homónimo del jugador, Sí, claro. de la Calaca González. Sí. En ese tiempo, él era parte de la federación, era el que revisaba los estadios. Comisión revisora, cierto, claro. Y me llegó, ahí ya cuando llegué a los 100 en México, me dijo, oye, pues no es justo que tú pagues, aquí están mis ahorros, en un cheque, tú págalo, ¿De su cuenta personal? de su cuenta personal. Pero a ver, pero si tú ibas a pagar con lo de la federación, lógicamente, no de tu dinero. Yo en principio dije, no, yo lo pago. Sí, Estás al frente, Claro. sí, Claro. o sea, tu dinero, no de la federación. así es. ¿Y el ingeniero de Zulana? ¿Qué te dijo? Aquí está. Aquí están mis ahorros. Digo, nunca lo No, cobré. claro, pero el detalle, dices tu nombre. Ahorita que veo al hijo que está en la Federación de Golf ahí conmigo, Claro. con nosotros, pues le digo, oye, Sí. yo con tu padre La deuda quedé moral. eternamente agradecido. Presi, Un buen nunca, en toda esta novela hay algo que nunca me quedó claro. Sí. ¿Qué buscaba Cañedo? Al entorpecer, al filtrar, ¿qué buscaba? ¿Tu puesto? ¿Que castigaran a la federación y él ser el SIL campeador? ¿Qué buscaba Cañedo? Con el paso de los años, ¿qué te queda claro? ¿Qué buscaba Cañedo? La presidencia. La presidencia. Poder. No con el paso de los años. En todo ese transcurso, cuando fui a la Copa de Oro y antes de hablar con el señor Blatter, Sí. me citó en su oficina en Miami. Él. Ok. Guillermo. Sí. Sí. Y yo fui, pues dije, Claro. y le dije, pues ya está todo arreglado, porque él mismo me hizo una carta ahí pidiendo disculpas y la fregada. Claro. Que nunca leí porque estaba en inglés y ni la leí, nomás la firmé. Claro. No sé qué decía, Claro. la verdad. Y luego, y me dijo, oye, pues, si llega a pasar algo, yo quiero ser presidente y quiero que tú me apoyes. Exacto. ¿Así? Así, Clarito. derecha la flecha. Y le dije, la verdad yo pienso seguir. La verdad yo pienso seguir y espérate a que acabe, güey, Claro. ¿no? Y ya salimos medio molestos de ahí, pero ni modo. Entonces todo eso, yo creo que eso quería él. Porque si tú recuerdas lo de los cachirules, fue para poner ¿cómo se llama? Al presidente del CONCACAF, a Jack Warner. como presidente porque Rafael del Castillo quería ser presidente. Presidente, claro. Había sido México el que había mantenido la autoridad en CONCACAF durante todo el tiempo. Sí. Y ese fue un cambio radical cuando llegó Warner, Blazer y toda Es la... que fue cuando, bola de ratas, pero no va. fue cuando hicieron aquel gran plan Claro. de que a cada isla le daban un voto. Sí, sí, Claro. que valía lo mismo lo de Claro. Martinica que la de México o Estados Unidos. Y eran 30 y tantos votos. Pero además no es O sea, algo que era no casi se ha como Europa. conocido. Se reconoció durante la investigación Sí. que recibían dinero, sobornos en un sobre Sí. todos los presidentes de federación de todas esas islas. Y si tú te fijas, pues o sea, todo ese problema con Chuck y con Jack, porque alguna vez los quisimos derrocar, Sí. que no pudimos, nos pusieron una zumba tremenda, creo que nos ganaron 32, una cosa No, así, pues aquellos y una ¿tú crees? abstención. Claro. ¿Tú crees? Y no éramos bien vistos ni por Jack ni por Chuck. Y gracias a Dios no éramos buen vistos. Si no, nos hubieran involucrado en todos sus Sí, cochineros. sí, qué bueno que desde ese momento se separaron. Así es. Oye, presidente, cuando un equipo califica una Copa del Mundo, como en el caso de México, ¿la federación puede comprar los boletos que quiera para un partido? ¿Cómo No. es ese tema? ¿Cómo es?
No, tú pides, te dan ¿cómo está? El 5% ¿Del aforo del estadio? del aforo del estadio. Exacto. El 5%. Y ahí te otro dato. ¿Te dan o te venden? Perdón. No te lo venden. No, que Tienes derecho a darte no te dan comprar, nada. Así te es. dan De pura darte no de te dan árabe. nada. Así es. Y en ese tiempo la federación tenía firmado un contrato con una agencia y tratamos de meter a otro aquí de Guadalajara, a Nevada, Héctor Ruiz Velasco. que era cuate Claro. y muy movido y todo eso, ¿no? Te transportaba la selección Claro, ya en así ese es. tiempo. Pero no, nos dieron, por decir, creo que nos daban 5,000 boletos en total. Sí, de la Azteca, que eran 100,000, pues eran 5,000 aproximadamente. Sí, no. Pero en Alemania eran estadios de 30,000. Sí, 30. no, claro. La verdad nos dan 4,000 boletos. Exacto. Te vendían 4,000. 4,000 boletos. Entonces yo aparté 300 más 25 por equipo. Pues para los 18 o 20. Sí. ¿Cuántos eran? 20. ¿Cuántos eran? ¿No? O 20 equipos tenías de No, ya 18 eran o 20. 18, Ya ya eran eran, 18, sí. sí, claro. 18 equipos. Ahí nada más tenías 400, claro. Y aparté 300 sobre todo para la gente de Guadalajara. Claro. Eso es la verdad, ¿no? Y para compromisos que tenía la federación. Pero yo sí quería que de ahí salieran para que fueran todos los colaboradores de la federación al Mundial. Claro. Que fue las secretarias Claro. de segunda división, tercera división, sector aficionado, porque se lo merecían. Claro. Todos habían trabajado para llegar a eso, ¿no? Y lo que sobró se vendió. Pero el dato que teníamos nosotros es que realmente fueron 40,000 mexicanos. Con 5,000 boletos, ¿cómo le hacías? O sea, 40,000 mexicanos. ¿Y estás contando con ahí los 5,000. paisas o nada más los mexicanos? No, con todos los países, Entonces, porque porque era un sí número era un muy número importante. Yo nunca he visto, y vaya, dijeron, estos tiempos estuvimos en ruta, Sí. una expectación como la que había antes del primer partido. ¿Te acuerdas en las calles? 3 boletos te los arrebataban. No. Te los arrebataban. Y- y 3,000 dólares, el 4,000 Medrano, dólares. el precio. Espérate, cabrón. A eso voy, Jero. Y medio Guadalajara estaba en Nuremberg, donde fue el partido contra Irán. Sí. Te encontrabas, porque eran de la misma zona, a gente Bueno, Jero, que ni te imaginabas de aquí de la ciudad. el güey. presidente ya no salía ni a cenar con nosotros, porque afuera del hotel estaba Oye, lleno de gente. Fui contigo y ya lo y vi, toda que la nos gente, dejaron pasar. Manoleto, boletos, Y era perdón". una pinche Sí, expectación, una locura. El por pobre los Gonzalo boletos. escondido también, Gonzalo Fernández, por el tema de los boletos. Afuera de tu hotel Es que había... ya se los mandaba él. Claro. Afuera de tu hotel o cerca había un pasaje, un andador, donde había cafés y había tiendas de shopping y eso. Y era una bullición ahí de gente que iba y venía y pisteaban y no, era una locura. Parecía una sucursal de la Plaza Tapatía. Sí, mira, por ejemplo, cuando estaban en esa plaza, Sí, un amigo mío, que no voy a decir el nombre porque luego se encabrona. volteó las flechas. Las de los Todas sentidos. las dagas que hacemos en los mexicanos cuando vamos a los mundiales. Hijo de la- Volteó las flechas del sentido, Del porque sentido. habían puesto una flecha que siguieras derecho para no llegar a la plaza. Sí. Claro. Ah, pues nomás hizo esto. Para llegar a la plaza, claro. Imagínate en Alemania. Con lo cuadrados que son los Así que no lo metieron al bote, los Claro. garrotazos. Y ¿Mande? ¿Cómo ves la expectación para el Mundial que vamos a tener en casa aquí en Guadalajara, presidente? Tú que ya viviste tantos. La verdad la veo baja. ¿Sí? ¿Crees que Sí, digo, yo pienso que sí va a venir mucha gente y se va a destapar más cuando se sepan los equipos que van a jugar. 5 de diciembre. Ojalá y manden un buen equipo. Ojalá que manden a Brasil. Oye, ¿y por qué estos precios, Alberto? Yo recuerdo, presidente, mundial que te tocó, los 2 mundiales que tocó a ti, en Corea hablábamos, Jero, de boletos de 250, Abajo 300, de 500 Abajo dólares. de 500 dólares. ¿Cuál? Así es. Y la mejor localidad, 250, 300. Bueno, oye, con menos de $1,000 no consigues nada. Nada. Ni un boleto. Bueno, ¿Estás de acuerdo? Ahí, No, ahí te digo, ahí y- sí, fue Jorge Leanza, que trabajaba con Héctor, Sí. nos consiguió junto a, estábamos con Manuel Negrete, estábamos con Raúl Arias, seguramente de la federación, no les pregunté, pero eran boletos de 350 Es que dólares, las- güey. Eso En costaba. medio arriba. Es que eso era. De poca madre. Eso Japón, costaba. Alemania. Y el eso partido era. contra Ecuador en Japón. y Francia, Corea. así los vimos. Ahí por ejemplo, esos 300 boletos que vendimos, yo os dije,
véndalos al doble. Claro. Y al doble eran 500, 600, claro. Sí. ¿Y para qué? Para pagar los gastos de toda la gente de la federación. De los Sí, invitados, claro, la que iban a ir, gente que claro. Entonces, pero sí, los precios de ahorita, hablé con la gente de allá que son mexicanos los que manejan hoteles y Sí, claro, toda la gente La logística. del hospitality de la FIFA. así es. Y me dijo, no hay, los paquetes los pensamos vender a compañías, Claro. Empresas. porque va a ser bien difícil que vendamos en México. Presidente, intenten, ustedes que nos están escuchando, intenten reservar la noche del 10 de junio. Métanse usted a internet y intente reservar en Guadalajara En hotel. un hotel la noche del 10 de junio, que Una- es la previa al 11, o la noche del 17, que es la previa al partido 18. de la selección. Hoteles de medio pelo andan por 35, 40 mil pesos la noche, presidente. ¿Cómo? Y de medio peluche para abajo, ¿eh? El Mundial se hizo ya muy elitista, ¿no? Pues mira, como es el Gran Premio, sí. como son esos eventos. Pero yo pienso que desde el crecimiento del Mundial, en equipos, le quita calidad para hacerlo más comercial, ¿no? Yo creo que se les va a devolver la canica. ¿Crees? Que en algún momento sí, ¿no? ¿Por el nivel futbolístico, por lo caro o por todo? Por el nivel futbolístico y porque van a ser demasiados partidos Sí, claro. y demasiadas sedes. Y demasiados partidos piteros. Esa es la realidad, Alberto. Demasiados partidos que eran de muy medio Decía cachete, el sobre todo en primera fase, presidente ¿no? que ojalá nos toque Brasil. No, hombre, pídele a Dios que nos toque unos de repesca de Europa, más o menos de los de Brasil. Eso de los gringos es de ellos, el Mundial. Ellos se los van a llevar a Brasil, a Argentina. Pero al haber más de 100 partidos, yo te aseguro que por lo menos habrá Sí. 20 que no le interesan a nadie. No, bueno. Sí, a ver, si México viene a Guadalajara a jugar contra un equipo de, como tú dices, de repechaje de... Asia o de África. donde quieras. Claro. Pues la gente sí se va a divertir, porque los mexicanos nos divertimos a todo dar, yo decía. Claro. Pero pero yo creo que lo que va a estar lleno son los FanFest. Sí, ojalá y en el Estadio Jalisco pusieran un FanFest. Estaría hasta el gorro con grandes pantallas y todo, como lo hacen en todos los mundiales. Sabedor la FIFA de este asunto, tú sabes que Ajá. el gobierno de Jalisco y los municipios de Zapopan Sí. y Guadalajara son copatrocinados, un patrocinio piterito como de $80,000, y donde ellos van a tener tipo FanFest, pero donde van a tener derecho a poner pantallas y a poner patrocinados que sean oficiales de FIFA. Muy bueno. Y ahí la gente se va seguramente. Oye, presidente, Ok. agradeciéndote que hayas venido, ¿te retiraste del fútbol? A ver, tú fuiste campeón del mundo. El campeón del mundo de la primera generación 2017, aquí está el presidente, Sí, sí, Alberto de la Torre, Sí, sí, campeón sí. de Copa de Oro, 2 Copas del Mundo. Te retiraste por completo del fútbol y ahora estás en el golf. ¿Y eso? Pues me enamoré del golf ¿Menos presión o y me qué? desamoró ¿Te desenamoraste del fútbol? del fútbol. Yo antes de despedirnos, si me permites, Medrano, me gustaría platicar eso porque así me tocó y fue la vida. Le pedí primero a Héctor Huerta, que ya está viviendo en México, porque traemos ese cosquillo de transmitir con Televisa, porque nosotros Radiorama como cadena tenía más estaciones, y me dijo, sí, Huerta te contactó, Presi, fuimos a comer, y ahí tú nos contactaste con la gente de Televisa para transmitir nosotros en ese 2006 junto con Televisa el Mundial por radio. Él siempre agradecido, tu disposición siempre al 100, y no dejes el fútbol, cabrón, pues eres Mira, el estandarte de Jalisco. Ya no voy a los estadios, sí veo algunos juegos, obviamente, los del Atlas sí los veo, aunque no me gusta verlos yo pienso que el Atlas ha perdido identidad, pero es de mucho agradecer que hayan sido bicampeones, pero sí me gustaría que creciera un poquito más el Atlas, ¿no? Pero veo partidos de Europa, sí los veo, pero ya no con la misma pasión. Más tranquilo. Haces bien. Ya le tocará a mis nietos, que ya tengo 2 que son muy apegados al Atlas, muy fuerte. Pues ya que sufren ellos, ¿no? O que Sí, se pongan que a ellos chambear. Presidente, pues agradecerte mucho que nos hayas acompañado Al el día de hoy contrario. y recordar lo que han sido estas etapas de la Copa del Mundo, ahora que vamos a vivir un Mundial muy especial en México. Muchas gracias, Presi. Muchas gracias. Y todo el material que tenga yo disponible,
Se los mando para que... Claro que sí, para enriquecemos, claro, presidente. Muchas gracias. Sí. Claro que sí, presidente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Agradecido como Seguimos. siempre. Gracias a ustedes. Estamos en el corazón de Guadalajara, frente a una de sus joyas arquitectónicas, el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, símbolo religioso, cultural y turístico de la ciudad. La construcción comenzó en 1897. Participaron 3 figuras clave: Salvador Collado, quien hizo el proyecto inicial; Adamo Boari, arquitecto italiano célebre por el Palacio de Bellas Artes; Ignacio Díaz Morales, quien lo retomó en 1927 y lo llevó a su conclusión en 1972. Su finalidad era hacer un templo dedicado al Santísimo Sacramento, pensando como un espacio de expiación y oración, pero con el tiempo se volvió también un punto de encuentro social rodeado de vida cultural, cafés y actividades comunitarias. Su arquitectura es neogótica, única en México por su fidelidad al estilo europeo: arcos apuntados, vitrales artesanales, cantera tallada, un rosetón monumental y un reloj carrillón alemán cuyas figuras de los apóstoles salen cada hora. El templo mide alrededor de 3.800 metros cuadrados, con una nave de más de 50 metros de largo y torres que se elevan sobre la plaza. De cara al Mundial 2026, el expiatorio será uno de los íconos más visitados por turistas que llegarán a Guadalajara. Incluso aparece en el póster oficial de la sede. Su presencia aporta historia y carácter a la ciudad anfitriona, mostrando a millones un referente espiritual y arquitectónico que complementa la fiesta del fútbol. El expiatorio no solo es un templo, es un retrato de Guadalajara, de su memoria y de su estilo único que hoy se prepara para recibir al mundo. En JC Medios, Alex Ramírez. Bueno, toca el turno esta sección que le ha gustado tanto a la gente, Sí. con Chava Ruiz Velasco y ese picor que tiene para platicar. Un estilo único el Sí, de señor. Chava, porque te desglosa con mucho conocimiento de causa, desde el nacimiento de un pueblo y su asentamiento hasta bules y cantinas. A ver, vamos a la plática con Chava. Como es una costumbre, ya está con nosotros Chava Está, Ruiz Velasco. buen Chava, Chava. ¿cómo estás? Bien, David, señor Cameros. Me muchas gusta gracias. saludarte. Qué bueno. Chava, Panteón de Belén. Cuéntanos la historia. Lo primero es que no se llama Panteón de Belén. A ver. Se llama Panteón de Santa Paula. Aquí está. ¿Por mira. qué? En la calle Belén. Ah. El hospital, ¿Y por qué Santa Paula? A ver. el hospital que conocemos como Hospital Civil, Civil. se llama originalmente Hospital de San Miguel de Belén. Ok. Y hay un templo adentro que se llama Belén. El panteón no lo hace frente a un alcalde. Reservaron la esquina donde después fue la escuela de medicina. Y 50 años después se hace el Panteón de Belén como un panteón rico. Y es el Panteón de Santa Paula. ¿De qué año estamos hablando? Fíjate, si el Hospital Civil lo terminan en el siglo XVIII, en 1792, en 1848 ya se inaugura el Panteón de Santa Paula. Hoy conocido Panteón de Belén, no hay problema, digo, finalmente ya ante catastro ya aparece como Panteón de Belén. O sea, es el nombre de la calle. Sí, Y ahorita te voy a Una preguntar, de las- y entonces, ¿por qué se llama Belén la calle? Por por el templo, Ah, ¿Que era ok. San Miguel de Belén? San Miguel de Belén. Porque había un hospital antes donde era el Mercado Corona, que era el Hospital San Miguel. Y Fray Antonio Alcalde se lo lleva allá y hace todo este crecimiento de Guadalajara. Pero es importante este panteón, primero porque es un panteón que ahora está plagado de leyendas de las cuales no vamos a hablar hoy, porque no tiene caso y son absurdas, son leyendas, no deja de ser. Leyendas como tal. Pero la historia es más interesante. El sarcófago de los canónigos, el que está en el centro del panteón, quien conozca el panteón y quien venga a Guadalajara, por favor vaya a visitarlo, que por cierto Sí, es el muy único bonito. panteón en el mundo que es museo. Y el sarcófago de los canónigos, el que está al centro, que se parece mucho a las torres de la catedral, porque fue el mismo arquitecto Manuel Gómez Ibarra que hizo el panteón y las torres de la catedral, ahí hizo el experimento de hacer este pináculo que no se cayera con los temblores, porque la catedral tiene este quinto par de torres porque 4 antes se han caído con temblores. Entonces la hace de un aligerado con piedra pómex. Hace este experimento y ahí enterraban en este monasterio, en este lugar al centro del panteón, a los canónigos, a la gente de la iglesia que había puesto la lana. Chava, ya no sepultan a nadie, aunque sea A nadie. poderoso en el Belén. No nadie. se puede ya, aunque tenga mucha lana. No. A nadie. Ya no se puede. Nada, no se puede desde... Inhumar ya no se puede. Duró menos de 50 años. Ah, ok.
era para ricos, era muy caro. Ahí están los Corcuera, los Cuervo, los Las Orendain, familias sí. de Abolengo. Y había para medio pelo, diría un expresidente, para los aspiracionistas, las gavetas. Exacto. ¿Sí? Ok. Pero a un lado, donde está el hospital ahora, esta torre nueva, lo que le llaman de especialidades, Sí. ahí estaba el Panteón de los Pobres, así llamado, que eran fosas comunes donde te aventaban con muchos muertos. O sea, los fifís eran sarcófagos. Sí, obviamente. Porque yo tengo un amigo que así duerme en sarcófago, también tiene ¿sí? es de billetes. Es de Oye, billete. Chava, entonces, ¿cuánto hace que no sepultan a alguien en Belén? Más de 150 años. Más de 150 años. No, bueno. Sí, sí, sí. Y muchos años estuvo abandonado. Hasta 1972 el arquitecto... ¿Y de dónde vienen tantas leyendas que la Llorona? En los 90 inventaron estas leyendas absurdas para jalar un guía de turistas para jalar. Atraer gente, claro. No existe el vampiro no existe. ¿Por qué? Porque el árbol del cual supuestamente envuelve, que salió de la estaca, es más antiguo el árbol que la tumba. Es decir, era un huerto. Claro. Tiene más valor el árbol, posiblemente el árbol más antiguo de Guadalajara, y la gente va y le rasca. Lo dices bien, Chava. En los 90s, Sí. alrededor, pues, está muy cerca. ¿Te acuerdas de la leyenda en el Hospital Civil Sí. del hombre elegante que se aparecía y que olía a azufre cuando dejaba a los muertos y supuestamente se los llevaba y que el demonio iba al Panteón de Belén? Bueno, esa leyenda luego se la llevaron al centro médico, cuando también incluso Jacobo Zabludowski sacó la noticia. Sí. Pero fíjate qué interesante las leyendas. Hay una que se llama la del niño Nachito, que es un sarcófago pequeño que dicen que ahí está enterrado un niño que le daba miedo a la oscuridad y por eso lo pusieron arriba. No, es un elemento escultórico que está hueco y la gente compra dulces en la entrada, se los deja ahí en el panteón y esos dulces no se los coman. De regreso en la noche los regresan otra vez a la Claro, para dulcería. venderlos al Sí. siguiente día, pues claro. Sí. Se ha utilizado naquísimo para fotos de boda, Claro. para muchas cosas, obras de teatro. Yo he estado en contra de eso, porque yo tengo una investigación. Uno no viene aquí nada más sin prepararse. No, como tiene que ser, mi Chava. Por eso estás aquí con nosotros. cabrón. Mi libro del Panteón de Santa Paula es un libro obligatorio en Kiel, Alemania, para los que estudian el doctorado en literatura latinoamericana. ¿Qué quiere decir eso? Tardé 8 meses brincándome desde el Hospital Civil al Panteón en la noche para hacer un levantamiento arquitectónico palmo a palmo. Te puedo entregar el plano y quién está en cada una de las tumbas. Todas estas leyendas que se hacen en los años 90, no hace mucho, son absurdas, dañan al panteón y los ayuntamientos, algunos, han pugnado para que se ingrese dinero por ahí. Yo creo que vale más el argumento de que ese edificio, esa construcción, tiene más valor cultural que cualquier otra de las leyendas. Ahora, este lugar tenía una capilla de velación que ya fue rota porque a un lado la UDG había tenido unas canchas ahí de tierra y rompieron todos los vitrales a balonazos. Bananazos, claro. Y ya no existen estos vitrales. Cada año se ve el deterioro. Claro. Pero es un lugar precioso que además cuando tocaban en el sarcófago de los canónigos del centro, que es el mismo que hizo el panteón, las torres de catedral, cuando enterraban a alguien importante, vamos a decir, Ramón Corona, lo enterraban ahí. General. El general. Tocaban las campanas, que además están adornadas esta parte con unas mujeres que lloraban, que se contrataban para los velorios. Las plañideras. Las plañideras. Claro. Hay 4 esculturas de las plañideras en este lugar. Y cuando tocaban las campanas, que ya no existen, dicen que la catedral lloraba, porque al tocar las campanas vibraban las torres de la catedral. Es un fenómeno que se puede repetir, pero ya no existen las campanas. Claro. Cuando yo hice la investigación de campo, me llevé gente con todos los equipos de sonido y a la hora de emitir cualquier ruido que tú emitías o voz regresaba siempre afinado en do sostenido. Este sarcófago es una bocinota. Por su forma. Do sostenido significa 36 Hz. El panteón dicen que mide 180 por 180 metros cuando no es cierto. Mide 36 metros menos. Tiene columnas, 36 columnas por 36 columnas. Siempre el número 36. ¿Qué significa? Se llama ocultismo arquitectónico, no es brujería, no es nada. Los arquitectos desde la época medieval ocultaban cosas que en los edificios sabían que durante los años hechos en piedra no iban a terminar. Este 36 desde los templarios es el 3, que nace divino, y el 6 es la muerte. Es esta culebra que se come a sí misma. No sé si han visto ese símbolo. Sí, sí, sí. El 3 y el Entonces, 6 eso significa- enlazado. Todo lo que está involucrado con el 36 significa la muerte. ¿Por qué Santa Paula? Santa Paula era una santa que muere en el año 404, viuda, es la santa de las viudas, es aquella que se lleva los secretos hasta la tumba. La tumba. Por eso es que se llama Santa Paula.
Chava, interesante. nos vemos la próxima. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Seguimos. Y ahora, Jero, es momento de ir a recorrer Estados Unidos. John Nuño, que se ha dado a esta tarea, nuestro colaborador, de recorrer todas las sedes de Estados Unidos con los lugares icónicos de cada ciudad. Los lugares icónicos de cada ciudad. Yo no sé cómo lo vayan a hacer con Los Ángeles. ¿Cuál será el lugar icónico de Los Ángeles? Quizá el Coliseo, quizá, hablando deportivamente, como la ciudad, yo creo el City Hall, ahí donde está el centro. ¿No se ha caído? En eso anda. Si no se ha caído, ténganle paciencia, media hora. Hay que recordar que Los Ángeles no es la capital. No, por supuesto que no. Pero Sacramento es la ciudad más emblemática, sin duda alguna. Vamos con John Nuño y este recorrido que nos tiene él por todas las sedes mundialistas. Programa muy completo que hemos tenido el día de hoy, señor Camberos. Muy agradable, como siempre, disfruta uno mucho estas charlas, como seguramente usted desde donde nos sigue lo hará. ¿Por qué? Pues porque vemos varias aristas. Y ya vamos oliendo la Copa cada del vez Mundo. más Ya cerca. huele a Mundial. Cada vez más No cerca. tenemos un boleto, pero ya a Mundial ya huele. Queremos con todos estos personajes, haz de cuenta que un boleto no que lo tenemos estamos en todavía, el igual que Mundial. ustedes. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Cuídese.